Mari, mira nada más ni nada menos a quién tenemos aquí. Así es, hoy le damos nuestra bienvenida, Doc, a nuestro cafecito de la mañana. Gracias por estar aquí y además para hablar de ese tema que es tan importante, sobre todo para papás primerizos, que de pronto cuando ya se tienen varios hijos uno dice, bueno, ya más o menos se conoce cómo es el tema, pero cuando hay papás primerizos que cualquier cosa ya corriendo ponte el doctor porque no sabemos qué fue, o de pronto nos confiamos y puede ser una enfermedad un poco más fuertecita y afecta a los pulmones de nuestros niños. Así que, doctor, bienvenido a nuestro café de la mañana. ¿Cómo están? Muy buenos días, es un gusto saludarlas y yo feliz de estar aquí nuevamente en el Café de la Mañana. Me encanta hablar de todos estos temas de educación, de poder transmitirle pues estos sentimientos de tranquilidad, darle mucha información a los padres primerizos, como tú dices, y no creas, así tengan 2 o 3 o 4 hijos, siempre el miedo va a estar, y más en esta época de lluvias, de tantas enfermedades respiratorias. Así que, doctor Leonardo Escobar, vamos a iniciar viendo unas imágenes, vamos a descubrir una a una para hablar de aquellas enfermedades más frecuentes, ¿no? Porque yo sé que deben haber muchas, pero esas son las que más se presentan y es bueno tenerlas en cuenta. Así que nos vamos con nuestra pantalla digital y descubrimos Claro cada que una sí, de las imágenes. La primera de ellas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues... Laringitis, hablemos de la laringitis, Doc. Perfecto, mira, la laringitis es una inflamación de la laringe que generalmente está ocasionado por diferentes factores, no solamente infecciosos, los virales, por ejemplo, el parainfluenza es uno de los virus que más produce infecciones, sino también ambientales. El polvo, la contaminación ambiental puede generar esta inflamación de esta estructura tan importante como la laringe, y es donde están las cuerdas vocales. Por eso vamos a encontrar, por ejemplo, en los niños pequeños, que es característico algo llamado croup, que es una irritación o inflamación de esas cuerdas vocales y genera un sonido muy característico en donde los papás se angustian porque sienten que el niño está quedando sin respiración y van a un servicio de urgencias. En los adultos o en los niños más grandes vamos a encontrar es como una disfonía, como que se les va la voz y empiezan a hablar cada vez más pasito. Esto obviamente, si es infeccioso, va acompañado de fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor en el cuerpo, dolor al pasar, congestión nasal, y obviamente su tratamiento va a ser más que otra cosa de manejo sintomático. Nebulizaciones con soluciones salinas, algunos medicamentos que ayudan a desinflamar de forma local, obviamente el manejo con antihistamínicos o acetaminofén o ibuprofeno en caso de fiebre o dolor. Es decir, que esto Doctor, lo podríamos llegar a manejar desde casa, pero ¿en qué momento yo digo no, nos vamos para el médico? Bueno, la laringitis en los niños pequeños los vamos a llamar croup, que es una estrechez como tal de sus vías respiratorias altas. Quiere decir que ellos, como tienen esta vía respiratoria tan delgadita, se obstruye y se cierra. Entonces, obviamente estarían en algún riesgo de que puedan tener molestias al respirar, molestias al comer, molestias al pasar. Y en este caso, cuando tú sientas que tu hijo está respirando muy rápido, muy agitado, donde sientas que ya no es capaz de alimentarse solo, que no es capaz de beber, por ejemplo, la leche materna, alguna bebida, o sientas que ya de pronto tiene cambios en su coloración o de pronto está muy somnoliento, debes consultar de inmediato un servicio de urgencias, adicionalmente a todo lo adicional que siempre hemos mencionado. Si las fiebres no son fáciles de manejar en casa, si hay signos de deshidratación, si se acompaña de vómito, diarrea, todo ese tipo de cosas debemos estar siempre pendientes para saber en qué momento consultar. Muy importante lo que mencionaba ahí, Doc, porque yo creo que, bueno, los niños grandecitos que ya hablan, pues pueden decirte qué sientes, ¿verdad? Pero cuando hablamos de bebés que todavía no pronuncian palabra alguna, estos síntomas son fundamentales, porque puede pasar, digamos que con esos síntomas, de verse como un resfriado normal, pero realmente tener una enfermedad mucho más fuerte que este resfriadito que conocemos. Claro, así es. Y recordemos que las infecciones respiratorias generalmente todas entran por la parte de la boca, de la nariz, en donde tenemos contacto con personas enfermas o están en el ambiente. Indiscutiblemente debe iniciar un proceso de defensa de nuestro organismo, pero se va superando progresivamente. Llega a la nariz, después se va un poquito más atrás, orofaringe, amígdalas, garganta, y después baja aquí a la faringe y a la laringe. Uno de los puntos importantes en los niños, por ejemplo, pequeñitos, como tú bien mencionas, que no pueden decirnos que les duele, es que empiezan a salivar mucho, salivan muchísimo, muchísimo, pero pues obviamente recordemos que esto también puede ser un proceso normal en los niños que le están saliendo los dientes, pero si le está salivando mucho, tiene congestión nasal, está con tosecita seca, rápida,
es un niño que le cuesta trabajo pegarse a la leche materna, le cuesta trabajo alimentarse y aparte tiene cambios en el tono de su llanto o en el tono, si ya está diciendo algunas palabritas, nos indican que la laringe puede estar comprometida y en este caso obviamente tenemos que continuar. El reposo es fundamental, debemos estar en casa, quietos, evitar la contaminación ambiental, seguir hidratando y manejar pues toda la sintomatología con lo que les mencionaba anteriormente. Muy bien, Doc, vámonos con asma bronquial, sobre todo porque yo tuve una hermana, pues tengo una hermana que más bien tuvo en su época de infancia asma, se logró como tratar a lo largo del paso de los años, pero se queda con esa predisposición, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede en este momento? Miren, tenemos unos sonidos, de hecho, vamos a ver si descubrimos el de asma bronquial, si sí se asimila con esta enfermedad respiratoria. Como que el pecho le suena. Hay algo que pasa. Suena, sí. Hay algo que pasa cuando uno está respirando. Bueno, el asma bronquial tiene varias causas, es una componente que es genético, quiere decir que hay una herencia que debemos siempre contemplar y hacer la historia clínica dirigida a esos antecedentes familiares. De pronto en la familia hubo personas asmáticas, con rinitis, con dermatitis, y esa base genética junto a factores ambientales predisponentes como por ejemplo el cambio de temperatura, el frío, la contaminación ambiental, la exposición a ciertos agentes tóxicos puede hacer que se cierren las vías respiratorias de nuestros pacientes. Entonces, hagan de cuenta que hay un cilindro. Ese cilindro, pues, es el que permite que entre y salga el aire de los pulmones, del ambiente, hacia los alvéolos, que es donde se hace el intercambio gaseoso. Pero estos bronquios se empiezan a obstruir, a cerrar, y entonces permite que el aire entre, pero no que salga. ¿Esto qué va a generar? Va a producir que el paciente sienta esa sensación de necesito aire, necesito respirar y no puedo entrar más aire a mis pulmones. Este sonido que tú refieres es esa estrechez del bronquio que claramente genera una turbulencia por ya el diámetro tan pequeño que hay en este árbol bronquial y genera generalmente una sibilancia o un silbido muy característico que la gente lo llama pechuguera, un silbido, esta molestia, nosotros lo llamamos estrudor, y esta sibilancia puede ser una de las detonantes que nos genere ya la preocupación de que el paciente necesita asistencia. Obviamente todo lo que vaya dirigido a abrir nuevamente ese árbol bronquial. Muchas veces se requieren nebulizaciones, a veces inhaladores, a veces simplemente terapia respiratoria, pero ojo, la gente le tiene mucho miedo al asma bronquial. Primero, el diagnóstico. Cuando uno le dice, mamá, yo creo que tu hijo, con lo que estamos viendo, tenemos un riesgo de asma bronquial. Entonces los padres se angustian y tal vez buscan segundos conceptos o tratarlo de una forma natural, pero la verdad no deben angustiarse de la palabra como tal el diagnóstico, sino el tratamiento. Qué bueno es ponernos todos en contacto, hacer un buen equipo para que el niño no vuelva a pasar por situaciones como esta. Obviamente no deben estar usando estos medicamentos de forma permanente, sino lo que debemos buscar es la prevención para evitar que estos bronquios vuelvan a cerrarse y estrecharse. Después de la adolescencia es donde se ve que estos síntomas empiezan a disminuir y empieza como a cesar y a controlarse, pero como tú bien decías, Laura, no es que la enfermedad esté curada, sino está descontrolada. Así es. Pero hablemos también de pronto de esos remedios caseros que pueden hacer los papás. ¿Qué tan buenos son o no? Porque yo recuerdo que hay algunos que dicen, no, ponga aquí, haga unas vaporizaciones, póngase la toalla en la cabeza. O me acuerdo en esa época que existía como un aparato de este tamaño y hacían que la persona colocara pues su rostro para poder respirar. ¿Esto funciona o es mejor o la tecnología y la salud ya avanzó y es mejor como otro tipo de tratamiento? Bueno, pues va a depender de cómo son los síntomas que presente nuestro paciente. Recordemos, por ejemplo, en un asma bronquial, la sintomatología de nuestros niños va a ser una sintomatología dada a una respiración rápida o agitada, una tos expectorante. Recuerden que los niños no pueden expectorar sino hasta después de cierta edad, por eso es necesario muchas veces hacerles terapia respiratoria para ayudar a sacar esas secreciones que están obstruyendo las vías respiratorias. Pero si el niño tiene síntomas leves, o sea, le está respirando bien, está tranquilo, simplemente le está sonando un poco el pecho, lo primero es reposo, es mejorar toda la parte ambiental. Las vaporizaciones ayudan porque ayuda a humedecer, a hidratar todo ese árbol bronquial que se reseca y se llena de secreción, y eso puede aliviar un poco la molestia. Efectivamente, las vaporizaciones con agua, con solución salina pueden servir. Ojo, no se recomienda el uso, por ejemplo, de eucalipto, de ninguna planta en niños menores de 6 meses.
meses por el riesgo de alergia que puede ocasionar. Hay algunas sustancias que pueden ayudar en el pecho como alcanfor y dan sensación de bienestar, pero esto no debe ser aplicado en niños menores de 1 año. También en los remedios caseros, indiscutiblemente todos los que son antiinflamatorios, los tés como tal de jengibre, puedes hacer un caldito con cebolla, con ajo, de pollo, y todo eso puede ayudar a minimizar esa sensación de malestar, pero frente al más mínimo signo de dificultad respiratoria, que es tos con bastante expectoración muy seguida, donde el niño se empieza a poner rojo, incluso hasta morado, empieza a respirar muy rápido, agitado, más de 60 veces por minuto, o que se le hunden las costillitas aquí cuando respira con cierta rapidez, junto con este huequito acá que se le hunde y se le aletea la nariz, es indiscutible signos claros que tenemos que asistir y consultar a un servicio de urgencias. Muy bueno. Hemos pasado de la laringe a los pulmones, ahora pasemos a la nariz. La sinusitis, que uno creería que se desarrolla como que en una edad más avanzada, pero no que empieza desde los niños, desde la niñez. Ellos también sufren de sinusitis. Claro que sí, Laura, los niños sufren de sinusitis, pero es dependiendo de la edad de presentación. Recordemos que los senos paranasales se empiezan a formar desde los primeros 2 meses de formación del feto, o sea, ya está formándose los senos paranasales maxilares, ya posteriormente se forman los senos paranasales etmoidales, que hacen parte como este componente de cavidades que están a presión neumatizadas ya en nosotros, que nos permite hacer acciones como proteger el cuerpo, calentar el aire, humidificar, digamos, estas estructuras para que el aire cuando entre llegue de la mejor forma a nuestros pulmones. Cuando los senos paranasales están en proceso de formación, ya cuando nace el bebé, podemos tener ya también el seno esfenoidal y también el seno frontal. Todos estos, en algún momento, ya cuando se estén neumatizando, que es como que se están llenando de aire en su contenido a alta presión, puede llegar a infectarse. Bacterias y virus son las principales causas, y recordemos que a partir de la formación de alguno de ellos ya puedes presentar 2, 3 años, puedes tener pacientes con sinusitis, que lo vamos a ver con fiebres muy altas, secreciones nasales verdosas, un olor bastante feo en la boca, que lo llamamos halitosis, y obviamente el dolor de cabeza va a ser muy intenso en la región frontal. Son niños que no se ven bien, son niños que no se ven tranquilos, respiran con dificultad más por la obstrucción nasal, y recordemos que ellos todavía no pueden irse a sonar fácilmente, por lo cual tenemos que ayudarlos con lavados de la nariz, con las vaporizaciones, que el manejo de la fiebre, el manejo del dolor de cabeza, y en algunos casos hasta nebulizarlos. ¿Se requiere de cirugía en algún momento? Una sinusitis, digamos, cuando es asociado a un componente alérgico, tipo una rinitis alérgica, va generando inflamación de estructuras internas como los cornetes, las adenoides, las amígdalas, que en el caso de ser reiterativa, estos cuadros de sinusitis, de rinitis alérgica, puede llegar a generar una obstrucción de estas estructuras sobre la vía aérea, y claramente vamos a ver niños, por ejemplo, que roncan en las noches, niños que tienen alteración de maloclusión dental ya cuando van a cerrar su boquita. Son niños que realmente están afectando su calidad de vida y generalmente tienden a terminar en un proceso de cirugía de turbinoplastia y adenoidectomía. Bueno, hablemos también de la cuarta enfermedad que tenemos en el tema respiratorio y que poner como lupa en nuestros niños, y se llama derrame pleural. Esa sí te la dejo completamente porque queremos saber en qué consiste el pleural, esa palabra. Bueno, digamos, la pleura es una membrana que recubre los pulmones y tiene varios funciones como tal. Obviamente es de protección, modula y controla toda la entrada de células al cuerpo, modula como tal el líquido que está entre estas dos estructuras y le ayuda a cuidar el pulmón. La pleura se puede inflamar y puede llenarse de líquido en 2 causas específicas, y es una que son causas, por ejemplo, infecciosas, donde haya neumonía que compromete tanto el pulmón como esta membrana que recubre el pulmón, generando un líquido en su interior que puede llegar a ser infeccioso y puede llegar a tabicarse y volverse pus dentro de ese contenido. Realmente puede ser muy grave, y esto obviamente puede ir generando destrucción
de los lóbulos del pulmón. Hay otro líquido que ya no es infeccioso, sino es un líquido más transparente, es un líquido que vamos a llamar transudado, que es más cuando los pacientes sufren, por ejemplo, problemas del corazón, problemas hepáticos, problemas renales, en donde hay una filtración de un líquido ya no solamente en la pleura, sino en todos los tejidos y membranas del cuerpo, porque no hay como un control interno de todo este líquido, entonces te empiezas a llenar de líquido en los diferentes órganos internos, dentro de ellos la pleura. ¿Qué generaría ahí? Pues un proceso restrictivo, ya que entre el pulmón y la pleura ese espacio empieza como a llenarse de líquido y el pulmón no puede hacer su efecto natural. En cualquiera de los dos casos debemos consultar, obviamente, y cómo lo podemos diagnosticar. Básicamente los signos van a ser los mismos: dificultad respiratoria, dolor al respirar. En los signos más claros es que la pleura sí duele. El pulmón, digamos, es un tejido friable que generalmente no debe producir un dolor intenso, pero la pleura sí duele, entonces vas a sentir un dolor como si tuvieras una aguja ahí metida, como que no te deja respirar fácilmente. En los niños pues se va a manifestar como llanto intenso, y esa respiración rápida, agitada, donde tenemos los otros signos de dificultad respiratoria que mencionábamos anteriormente. Doctor Leonardo Escobar, el clima o ciertas virosis que surgen en algún momento, ¿pueden llegar a afectar o despertar estas enfermedades respiratorias? Una gripa mal cuidada. Fíjate que hoy estamos con el COVID. El COVID realmente pues tiene mucho que ver con el tema respiratorio, y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con los niños? Bueno, mira, en general las infecciones respiratorias es frecuente que se puedan presentar en el transcurso de la vida de nuestros niños. La exposición, obviamente, al frío, a los cambios de temperatura, al humo del cigarrillo, todo esto pues son factores que pueden generar estos cuadros de inflamación de los bronquios, de la nariz, de la garganta, y todo esto puede hacer que los virus o bacterias lleguen. Es indiscutible, es necesario tener en cuenta en la prevención está todo el manejo que debemos tener en cuenta y lo que mejor podemos hacer como familia y como padres. Por ejemplo, la leche materna, idealmente hasta los 2 años o más, exclusiva hasta los 6 meses, la buena alimentación rica en todos los grupos de alimentos, los cuidados ambientales. Si en la casa tienes humedad, filtraciones, peluches, hay mucho polvo, debes buscar la forma de recoger todo eso, pero dejando la salvedad de que los animales no son un riesgo donde las personas piensan, muchas veces le echan la culpa a los animales de que el cuadro que tiene el niño es por los animales, pero no es por esto necesariamente. Primero hay que buscar lo ambiental, hay que buscar todo lo que pueda generarse en todo esto. Las infecciones respiratorias, la mayoría ya son, digamos, benignas y son pasajeras, son rinofaringitis, son gripitas que pueden resolver fácilmente siempre y cuando nuestro niño tenga la vacunación, tenga buen peso y talla, y no debemos generar, digamos, una alarma a no ser que tenga menos de 3 meses. Todo niño menor de 3 meses con síntomas respiratorios debe asistir a un servicio de urgencias. Más allá, pues manejarlo con lavaditos nasales, las vaporizaciones que mencionábamos o medicamentos ya específicos que tu pediatra te va a ordenar. En el caso del COVID, pues es un virus que nos ha perjudicado obviamente a nivel mundial y que ha tenido una predisposición por el tejido pulmonar, o sea, sí es más afín con las células de los pulmones, que genera inflamación y secreción con disminución en la oxigenación del cuerpo. En los niños, los pacientes asintomáticos, los que no tienen síntomas, son la mayoría, igual que en los adultos, pero hemos visto que a nivel respiratorio no es tan severo o tan agravante como en los adultos el tema de los pulmones, pero no nos quita la preocupación de que pronto pueden haber algunos casos en donde se va a presentar esta misma complicación, como esta es la dificultad respiratoria y necesariamente la necesidad de hospitalizarse o ingresar a una unidad de terapia intensiva. Bueno, ahí vienen las recomendaciones entonces de expertos. Doctor Leonardo, fue un placer tenerlo en esta mañana. Sabemos que debe correr y continuar con sus citas, así que gracias por este espacio. No, a ustedes, muy feliz de estar aquí como siempre, solucionando todas estas dudas y acompañando a los padres en esta bonita etapa de sus hijos de crecimiento y desarrollo.